Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bueno, voy a haceros un vídeo que hace mucho tiempo que quería explicar, que es el tema de mis inicios en la fotografía, cómo empecé a hacer fotos y sobre todo el tema de fotos de modelos, que es lo que más suelo hacer. Yo hace más de 15 años hice un curso de fotografía, es algo que siempre me había gustado mucho y nunca había probado nada. Vi un día un anuncio en una tienda de fotografía, que es precisamente el fotógrafo que nos hizo el reportaje de bodas, y vi que hacían cursos de fotografía. Me apunté, hice un par de cursos con él. El primero era de lo típico, iniciación en la fotografía, para aprender las funciones manuales de la fotografía, el tema de ISOs, diafragmas, velocidades, composición y demás, lo básico. Y luego hice un segundo curso con algunas cosillas más, que también incluía edición con Photoshop y todo esto. Igualmente, mientras estaba haciendo sus cursillos, yo estaba en una página web, en un foro, que se llamaba Fotopuntos, si no me equivoco, que ya no existe. Y allí conocí a bastante gente de Barcelona y alrededores, con los que hicimos varias quedadas, varias salidas. Hicimos varias prácticas en diferentes sitios. Nos íbamos por ahí a pasar el día, a hacer fotos y demás. Algún día incluso habíamos hecho alguna comida juntos en algún sitio. Y nada, y cuando acabé los cursos le propuse al profesor de montar una entidad, porque ya que el curso lo habíamos hecho aquí en mi pueblo, en Ripollet, con gente de aquí de Ripollet, dijimos, bueno, pues podríamos montar una entidad fotográfica, que él sabía un poco cómo funcionaba todo este tema. Y a partir de ahí pues montamos una entidad y fuimos haciendo cosillas. La entidad ahora este año cumple 15 años, que es Acció Fotogràfica Ripollet. Hemos ido haciendo durante esos 15 años diferentes cursos, talleres, salidas, exposiciones, concursos y demás. Y bueno, por mi parte, digamos, de mi experiencia personal, aparte de ser un miembro fundador de la entidad y haber sido miembro de la Junta durante esos 15 años, como os estaba explicando antes, pues empecé con la página esta del Fotopunto, continué un poco con la entidad y a la vez con esta página del Fotopunto, y a uno de los compañeros de esta página le pregunté dónde podía conseguir modelos, porque me gustaban las fotos que él hacía con gente, con chicos, con chicas y demás. Y lo que yo hacía, pues básicamente con la gente de la entidad y demás, pues eran lo que hacemos todos al principio, paisajes. Hacemos paisajes, un poco de flora, un poco de fauna y demás. Entonces, pues bueno, le pregunté a él cómo funcionaba este mundillo, este apartado de la fotografía, que es el tema de fotografía con gente, fotos con modelos y demás. Y me pasó una página que se llama Litmin. Si puedo, después en los comentarios os pondré las páginas donde suelo buscar yo modelos para poder hacer mis sesiones de fotos. Entonces en ese momento pues empecé a buscar gente por allí en esta página. Antes de Litmin tenía otro nombre que ahora no recuerdo. Y bueno, allí podías buscar un poco lo que buscabas. Buscabas un chico, una chica, más o menos la edad, la estatura y demás. Y ahí pues explicabas también un poco el proyecto o lo que necesitabas. Paralelamente también me comentó que había varios grupos de Facebook donde también había anuncios de fotógrafos que se anunciaban para buscar modelos, de modelos que buscaban fotógrafos y demás. Y bueno, me apunté a varios de ellos, ya que en aquel momento Instagram no existía o no lo conocíamos y nos iba bastante bien. Entonces a través de estas páginas fue donde empecé a conocer a mucha gente, hacer un montón de sesiones, tanto en exteriores como en estudio. Al principio tuve un local con un compañero en Barcelona y hicimos un montón de pruebas de estudio, porque el tema de la iluminación es muy importante y allí nos sirvió para practicar mucho y aprender un montón. Y nada, después seguí haciendo con esta página de Litmin. He ido haciendo también a la vez muchos cursos, tanto con la entidad como fuera. He hecho formación con mucha gente. He ido haciendo varios proyectos de varios estilos. Y ahora desde hace unos años, bueno, sobre todo desde que descubrí Instagram, pues también a partir de Instagram
He conocido a bastante gente, le he escrito a mucha gente por allí, con mucha de ella he podido hacer sesiones, que ha ido todo muy bien. Y también me hablaron de una página ya un poquitín más profesional que se llama Model Management. Y en esta página, que aunque no es una agencia de modelos como tal, pues también pone en contacto a fotógrafos con modelos, que se supone que tanto los fotógrafos como los modelos que están en este grupo pues ya tienen un cierto nivel. Y nada, últimamente los últimos años que he ido haciendo sesiones de fotos ha sido básicamente por allí. En esta página se pueden hacer castings. Igual tú puedes buscar modelos, chicos, chicas de una edad determinada y demás. Y nada, la gente con la que he contactado pues he ido haciendo sesiones de todo tipo, tanto exteriores como en estudio. Os dejaré, como os he dicho, aquí abajo en los comentarios de estas páginas para que le echéis un vistazo. Y nada, si os animáis para poder hacer fotos de ese estilo, pues cualquier consulta que tengáis, ya lo sabéis, podéis contactar conmigo a través de mis redes y estaré encantado de poder ayudaros. Venga, muchas gracias, un saludo.